Una decisión costó $11.000 millones. 11.000 millones. Para ponerlo en perspectiva, eso es más que el PIB de varios países pequeños. La empresa que los perdió no era ninguna startup desconocida, era GoPro, la compañía que revolucionó las cámaras de acción y que en octubre de 2014 valía en bolsa casi $12.000 millones. Hoy sus acciones valen menos de $2. Y todo se desmoronó por una decisión que tomaron en 2016, un producto que pasó exactamente 16 días en el mercado antes de convertirse en el desastre más costoso de la historia de la tecnología de consumo. Te voy a contar exactamente qué pasó, por qué pasó, y qué lecciones brutales nos enseña sobre cómo hasta los gigantes más imparables pueden caer en picada. Si es tu primera vez aquí y te gusta este tipo de historias, suscríbete porque vamos a desentrañar exactamente cómo pasó todo esto. Para entender la magnitud de este desastre, necesitas saber cómo GoPro llegó a la cima. La historia comienza en el año 2002 con un tipo llamado Nick Woodman. Woodman no era un genio de la tecnología ni un empresario brillante desde el principio. De hecho, era todo lo contrario. Antes de GoPro había quebrado dos empresas, una plataforma de comercio electrónico llamada empowerworld.com y un sitio de juegos y marketing que se hundió durante la crisis de las .com. Estaba arruinado, frustrado y, según sus propias palabras, profundamente avergonzado de haber decepcionado a sus inversores. La deuda que dejó Phonebug, su segunda empresa fallida, fue especialmente traumática porque gente cercana había invertido su dinero creyendo en él. Pero aquí viene lo interesante. Woodman decidió tomarse un tiempo y se fue a surfear a las costas de Australia e Indonesia durante 5 meses. Mientras surfeaba las olas, tuvo un problema constante. Quería grabar sus sesiones de surf, pero no existía ninguna cámara que pudiera soportar el agua, el movimiento brusco y que fuera lo suficientemente compacta para llevarla encima. Ahí nació la idea. Vendió collares de conchas por las calles para financiarse y trabajó en el prototipo de la primera GoPro Hero 35 mm. La lanzó al mercado en 2004 y costaba unos $20 si comprabas solo la cámara sin carcasa. Los primeros modelos eran increíblemente básicos. Usaban rollo fotográfico analógico antes de pasarse a lo digital, pero cumplían su función: capturar momentos desde ángulos imposibles. Lo que hizo que GoPro despegara fue el timing perfecto. Estábamos justo en el momento en que YouTube empezaba a explotar y la gente quería contenido diferente, crudo, real. Las GoPro permitían capturar perspectivas que nunca antes habíamos visto. Desde dentro de las olas, en medio de saltos en paracaídas, en las montañas más altas. No eran videos producidos por estudios, eran experiencias reales capturadas en primera persona. Los usuarios de GoPro empezaban a subir 6.000 videos por día a YouTube en su mejor momento. La marca se convirtió en sinónimo de aventura y deportes extremos. Red Bull les patrocinó. Felix Baumgartner, el tipo que saltó desde la estratosfera batiendo el récord mundial de caída libre, llevaba 5 cámaras GoPro encima durante el salto. Ese tipo de exposición no tenía precio. Para el año 2014, GoPro dominaba el 67% del mercado de cámaras de acción. Las ventas alcanzaron los $2.000 millones. Y entonces Nick Woodman tomó la decisión que todo emprendedor exitoso toma: llevó la compañía a la bolsa. El 26 de junio de 2014, GoPro salió a cotizar en el Nasdaq a $24 por acción. Las acciones se dispararon 30% el primer día. Para octubre de ese mismo año, las acciones tocaron su punto máximo histórico: $98.47 por acción. La compañía estaba valorada en casi $12.000 millones. Nick Woodman, que tenía 38 años, se convirtió en multimillonario de la noche a la mañana, con una fortuna personal valorada en más de $3.000 millones. Ese año, recibió un paquete de compensación de $280 y $4.5 millones, convirtiéndose en el CEO mejor pagado de Estados Unidos.
Para que dimensiones esto, ese bono era más del doble de las ganancias totales que la empresa había generado ese año, que fueron solo 128 millones de dólares. Pero aquí está el truco. Ese dinero le nubló la visión. Woodman empezó a vivir como un magnate. Se compró un jet privado Gulfstream Serie V, uno de los aviones más caros de la aviación privada, capaz de volar de Los Ángeles a Shanghái sin repostar. Compró un yate de 180 pies, varias mansiones, autos de lujo, una colección de autos vintage. La cultura corporativa de GoPro también cambió. En solo 18 meses, la empresa duplicó su plantilla de 700 empleados a más de 1,800. El gasto en investigación y desarrollo se triplicó. El problema es que gastar dinero rápido no significa crecer de manera sostenible. La empresa pasó de ser una operación lean y enfocada a convertirse en una corporación hinchada con demasiadas capas de gerencia y proyectos simultáneos que distraían del producto principal, y entonces algo cambió. GoPro decidió que ya no quería ser solo una empresa de cámaras. Woodman tuvo la visión de convertir GoPro en una potencia mediática. Contrató ejecutivos de HBO y Hulu, lanzó canales en Xbox Live y Roku, y empezó a producir programas con atletas olímpicos y artistas musicales. La idea era crear una división de entretenimiento que monetizara todo el contenido que los usuarios de GoPro estaban generando. Pero había un problema que nadie vio venir. Esta división nunca generó ingresos significativos. Para el año 2016, GoPro había quemado cientos de millones de dólares en el proyecto y terminó cerrando completamente la división multimedia. Mientras tanto, otro problema estaba creciendo silenciosamente. Los smartphones se estaban comiendo el mercado. Cuando Apple empezó a ofrecer grabación en 4K en el iPhone, la propuesta única de GoPro empezó a perder atractivo. La gente se preguntaba por qué comprar una cámara de acción de $400 cuando su teléfono podía grabar videos de alta calidad. Las ventas empezaron a caer. En febrero de 2016, GoPro reportó una caída del 31% en los ingresos del último trimestre de 2015. El mercado empezó a ponerse nervioso. Los analistas empezaron a cuestionar si GoPro era realmente una empresa tecnológica o simplemente un fabricante de hardware sin capacidad de innovación continua. Aquí viene el punto de inflexión. Nick Woodman sabía que necesitaba un producto revolucionario para recuperar la confianza del mercado, y decidió hacer algo que muchos consideraban lógico: entrar al mercado de drones. Los drones estaban explotando en popularidad. DJI dominaba el sector con su línea Phantom, que costaba más de $1,000. Woodman vio una oportunidad: crear un dron plegable, fácil de transportar, que pudiera usar las cámaras GoPro que millones de personas ya tenían. El proyecto se llamó Karma. GoPro invirtió años de desarrollo y aproximadamente $375 millones en el proyecto Karma. La campaña de marketing fue masiva. El 19 de septiembre de 2016, en el Squaw Valley Ski Resort cerca del lago Tahoe, Nick Woodman corrió al escenario entre gritos y aplausos. El lugar estaba lleno de atletas patrocinados por GoPro y bloggers de estilo de vida que recibían cámaras gratis. Woodman presentó el Karma como el producto que salvaría a GoPro. Era un dron plegable que costaba $799 sin cámara o $1,099 con la nueva GoPro Hero 5 Black. La gran ventaja era que podías extraer el gimbal estabilizador y usarlo en tierra como un estabilizador de mano. Era versátil, inteligente y sobre el papel parecía perfecto. Pero entonces DJI hizo algo brillante. Exactamente una semana después del anuncio de Karma, el 27 de septiembre, DJI presentó el Mavic Pro, y fue una paliza absoluta. El Mavic Pro era más pequeño que el Karma, pesaba 734 gramos contra 1,006 gramos del Karma. Tenía una velocidad máxima de 65 km/h contra 56 del Karma. La batería del Mavic duraba 27 minutos contra 20 minutos del Karma. Y aquí está el golpe mortal. El Mavic
Tenía detección de obstáculos con 5 cámaras y 2 sensores ultrasónicos. El Karma no tenía ningún sistema de detección de obstáculos. Ninguno. Para una marca especializada en deportes de acción donde la gente querría que el dron los siguiera mientras esquiaban o andaban en bicicleta, esto era imperdonable. El Mavic Pro costaba $999 con control remoto, prácticamente el mismo precio que el Karma con cámara incluida. Además, el Mavic tenía un alcance de transmisión de 7 kilómetros contra apenas 1 kilómetro del Karma. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Crees que fue una decisión brillante o un error? Te leo en los comentarios. Los medios tecnológicos empezaron a hacer comparativas y el consenso era claro. El Mavic Pro era superior en casi todos los aspectos técnicos. Pero GoPro siguió adelante con el lanzamiento y ahí es donde todo se vino abajo. El 22 de octubre de 2016, apenas unas semanas después del lanzamiento, un usuario llamado Nicholas Kulik subió un video a YouTube mostrando su Karma cayendo del cielo en pleno vuelo. El dron simplemente perdió energía y se precipitó al vacío sin control. No fue un caso aislado. Empezaron a llegar más reportes similares. GoPro entró en pánico. El 8 de noviembre de 2016, exactamente 16 días después de que Karma saliera al mercado, GoPro emitió un comunicado escueto solicitando el retiro inmediato de todos los drones Karma. Todos. Habían vendido 2.500 unidades hasta ese momento y las estaban llamando de vuelta todas. La U.S. Consumer Product Safety Commission y la Federal Aviation Administration avalaron el retiro. Nick Woodman intentó minimizar el daño diciendo que el problema afectaba a muy pocas unidades, pero el daño a la reputación ya estaba hecho. ¿Y sabes qué? El problema era ridículamente simple. Después de semanas de pruebas intensas volando drones sobre el estacionamiento de la empresa, descubrieron que un simple cierre plástico de la batería se soltaba durante el vuelo, causando que la conexión se interrumpiera. Era algo tan básico que dejaba en evidencia fallos graves en el control de calidad. Woodman mismo admitió años después estar avergonzado de que algo tan fundamental como la sujeción de la batería hubiera sido pasado por alto. La estrategia detrás de Karma parecía sólida sobre el papel. Déjame explicarte por qué GoPro pensó que esto funcionaría. Primero, ya tenían una base de millones de usuarios que poseían cámaras GoPro. Si ofrecían un dron a $799 sin cámara, esos usuarios solo necesitaban comprar el dron, no una cámara nueva. Segundo, el gimbal extraíble ofrecía versatilidad que el Mavic no tenía. Podías usar el estabilizador en tierra para tus videos cotidianos, algo que con el Mavic era imposible porque su cámara estaba integrada permanentemente. Tercero, GoPro necesitaba diversificar porque el mercado de cámaras de acción se estaba saturando. Los analistas estimaban que si la división de drones generaba entre 300 y 400 millones de dólares en ingresos anuales, la compañía podría alcanzar el punto de equilibrio financiero. Cuarto, el mercado de drones estaba en pleno crecimiento y se proyectaba que alcanzaría varios miles de millones de dólares en los próximos años. Pero la ejecución fue desastrosa. Mientras GoPro se apuraba para lanzar el Karma a tiempo para la temporada navideña de 2016, también enfrentaba problemas de producción con la Hero 5 Black. La cámara tenía fugas de agua cuando se sumergía, un problema que surgió porque una pared del dispositivo medía solo 0.2 milímetros de grosor en un punto y la presión del agua la reventaba. Woodman admitió años después que los equipos se estaban matando para lanzar productos a tiempo y que la empresa estaba haciendo demasiadas cosas a la vez. Las decisiones se demoraban porque la gerencia estaba haciendo malabares con demasiados proyectos simultáneamente. Era un caso clásico de sobrecarga operativa donde nadie tenía tiempo suficiente para hacer las cosas bien. El recall del Karma fue solo el principio. Las acciones de GoPro se desplomaron. En febrero de 2017, la compañía reportó ingresos de $210 millones para el último trimestre de 2016,
muy por debajo de las expectativas del mercado que rondaban los 267 millones. Las ventas navideñas de la Hero 5 Black fueron decepcionantes incluso después de rebajar el precio, lo que significó 80 millones de dólares menos en ingresos. Goldman Sachs y Citi rebajaron la calificación de GoPro a venta. Stanley Kovler, analista de Citi, fue brutal en su evaluación. Dijo que los productos de GoPro no eran suficientes para superar el declive de un mercado maduro y que la entrada al mercado de drones había sido decepcionante. El 7 de marzo de 2017, las acciones de GoPro tocaron un mínimo histórico de aproximadamente $8 por acción, una caída de más del 90% desde su pico. La capitalización de mercado de la empresa se había desplomado de 12.000 millones a menos de 1.000 millones de dólares. Nick Woodman había perdido la mayor parte de su fortuna personal, cayendo de 3.000 millones a unos 300 millones de dólares. Y las malas noticias seguían llegando. Los inversores institucionales empezaron a abandonar el barco en masa, vendiendo sus posiciones y llevándose con ellos la confianza del mercado. En enero de 2018, GoPro anunció que abandonaba completamente el mercado de drones. El Karma había sido discontinuado. La empresa despidió al 20% de su plantilla, más de 200 empleados. Nick Woodman aceptó reducir su salario a $1 simbólico ese año, después de que el comité de compensación decidiera que no había cumplido con los objetivos de desempeño. Las pérdidas netas para 2017 alcanzaron los 180 y 2.9 millones de dólares, un aumento del 56% respecto al año anterior. Los ingresos se mantuvieron planos en 1.180 millones de dólares. Pero las ventas del cuarto trimestre cayeron 38%. Las consecuencias fueron devastadoras. Desde el punto de vista financiero, GoPro perdió más de 9.800 millones de dólares en valor de mercado entre su pico en octubre de 2014 y marzo de 2017. El proyecto Karma en sí costó aproximadamente 375 millones entre desarrollo, marketing y el recall. La división de medios quemó cientos de millones adicionales antes de cerrarse, pero el daño más profundo fue el golpe a la marca. GoPro pasó de ser vista como una empresa innovadora y cool a una compañía que no podía lanzar productos funcionales. La confianza de los consumidores se evaporó. Peor aún, los retailers empezaron a reducir el espacio de estantería dedicado a productos GoPro, prefiriendo dar ese espacio a competidores más confiables. Desde el punto de vista personal, Nick Woodman enfrentó un golpe brutal a su ego y reputación. El tipo que había sido comparado con Steve Jobs, que había revolucionado las cámaras de acción, ahora era el CEO que supervisó uno de los fracasos de producto más espectaculares de la década. En entrevistas posteriores, Woodman admitió que el éxito inicial le había hecho perder el rumbo. Dijo que después de la salida a bolsa, la cultura de la empresa se volvió menos eficiente y más inflada. Reconoció que intentar ser una empresa de medios fue un error y que deberían haberse enfocado en mejorar sus cámaras. Los efectos secundarios inesperados fueron múltiples. Primero, GoPro nunca recuperó su posición dominante en el mercado. Competidores como DJI con su línea Osmo Action e Insta360 empezaron a robarle cuota de mercado con productos innovadores que GoPro ya no podía igualar. Segundo, los inversores institucionales perdieron confianza y muchos vendieron sus posiciones. Tercero, la empresa tuvo que contratar banqueros en enero de 2018 para explorar una posible venta de la compañía, aunque finalmente no se concretó porque nadie quiso pagar el precio que GoPro pedía. Cuarto, GoPro tuvo que pivotar hacia un modelo de suscripción con GoPro Quick, un servicio de almacenamiento en la nube y edición de video para intentar generar ingresos recurrentes. Y quinto, la percepción de Woodman como líder cambió radicalmente. De visionario a advertencia de lo que pasa cuando el éxito se te sube a la cabeza. La lección aquí no es sobre drones o cámaras, es sobre lo peligroso que puede ser perder el foco cuando eres exitoso. GoPro cometió 3 errores fundamentales que cualquier empresa puede cometer. Primero,
Intentó ser demasiadas cosas a la vez en lugar de dominar lo que ya hacían bien. Mientras gastaban cientos de millones en medios y drones, su competencia los estaba superando en cámaras de acción, que era supuestamente su fortaleza. Segundo, sacrificó calidad por rapidez, apurando productos al mercado antes de que estuvieran listos solo para cumplir con fechas navideñas y expectativas de Wall Street. Y tercero, subestimó brutalmente a la competencia. DJI llevaba 10 años haciendo drones cuando GoPro entró al mercado. Pensar que podían competir con su primer producto fue arrogancia pura. Es como si un fabricante de bicicletas decidiera competir contra Tesla haciendo autos eléctricos sin experiencia previa en la industria automotriz. Esta historia es un recordatorio de que en los negocios, no importa qué tan alto llegues, siempre estás a una mala decisión de perderlo todo. Si quieres más historias sobre cómo las empresas más grandes pueden caer por decisiones aparentemente lógicas, suscríbete y activa las notificaciones.